telefónica. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias a ti por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. No, gracias a usted por compartir. Y uno de los temas, maestro, que sin duda alguna está en la agenda desde hace ya algún tiempo, pero ha cobrado fuerza de manera reciente, es la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia. Platíquenos un poquito, maestro, su percepción sobre este tema y sobre esta detención también. Este es el caso emblemático y probablemente el caso más importante de la detención de un fiscal desde que la Cuarta Transformación gobierna. El presidente López Obrador ha insistido muchísimo en la corrupción del Poder Judicial y muchas veces no nos hemos fijado en que lo que los jueces hacen a la hora de desvirtuar la justicia no solamente tiene que ver con otorgarle amparos a las empresas y a los poderosos en contra de acciones del gobierno, sino de también evitar que la justicia se lleve a cabo de manera cabal cuando se cometen delitos como feminicidios. Y este fiscal que tenía un historial bastante macabro desde antes de que llegara el gobernador Cuauhtémoc Blanco a Morelos, se ha comportado de esa forma. En un feminicidio muy sonado, el caso de una joven asesinada llamada Ariadna, eh, tuvo unas repercusiones en Morelos cuando el presunto culpable de este feminicidio fue y arrojó su cuerpo en los linderos de Morelos y de la Ciudad de México. Y lo que hizo este fiscal es lo que muchas veces jueces, fiscales y muchas personas que conforman parte de la corrupción del Poder Judicial hacen, encubrió este feminicidio. Ujú. Y este yo creo que es el primer caso en el México reciente en donde un fiscal, al obstaculizar la justicia, es arrestado y que muy probablemente tenga que enfrentar la justicia por haber encubierto un criminal que cometió un feminicidio. Así que es un caso importantísimo, no porque Claro. sea este fiscal. Casos de fiscales y de aparatos corruptos los tenemos en todas partes. Incluso el gobernador de Nuevo León se ha quejado de que la propia Fiscalía de Nuevo León está intimidando a sus funcionarios y que hay profunda corrupción. Pero el caso de Uriel Carmona es importante porque por primera vez en el México reciente se detiene a un fiscal y se le hará rendir cuentas ante la justicia. Maestro, ¿por qué se encubren los feminicidios? En este caso hablamos específicamente de feminicidio porque estamos hablando de este delito en este caso en cuestión. Generalmente, ¿por qué se encubren? Y no sé si se sabe o qué se sabe de por qué encubrió entonces Uriel Carmona este delito. Uriel Carmona, como muchísimos jueces, fiscales y personas encargadas de la Procuración de Justicia, tiene un patrimonio que no corresponde a sus ingresos. Eso se puede comprobar a simple vista en los videos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cuando van a su domicilio a detenerlo, pues en primer lugar tienen que tocar en una puerta de acero reforzado con una barda de varias decenas de metros de altura. Este fiscal vivía literalmente en un castillo, en una fortaleza. Y aparte de que esto evidentemente no corresponde con sus ingresos, pues la explicación más común, obviamente eso está por comprobarse y habrá que ver cómo se desahoga el caso, es que muchos de estos fiscales acceden a defraudar a la justicia y a encubrir delitos en primer lugar por un beneficio económico. Y es por eso que tenemos jueces inexplicablemente enriquecidos en todas partes del país. Y en segundo lugar, muchos de estos jueces tienen relaciones familiares, relaciones de negocios, de amistad o de encubrimiento con criminales. En el caso del feminicidio tendremos que ver si es que alguno de estos elementos tuvo un papel importante, pero en la mayoría de los casos esta corrupción obedece a que los fiscales y los jueces se enriquecen a costa de dar justicia para unos a la vez de que se la niegan a otros. Y obviamente la justicia que dan o la falsa justicia que dan es aquellos que pueden pagarla y la justicia que defraudan es a aquellas víctimas de estos delitos como lo fue Ariadna en el caso de su lamentable feminicidio. ¿Qué elementos ayudaron a que esta detención fuese posible? Porque cuando hablamos, maestro, de la corrupción en el Poder Judicial, entendemos que desafortunadamente ha sido muchísimos los casos similares a estos los que se han registrado en el país. ¿Qué ha ocurrido en este caso? ¿Fue la presión mediática? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ayudó o qué contribuyó?
Ni siquiera la presión mediática que la hubo. Y obviamente el Ajá. fiscal se desprotegió a sí mismo cuando salió a dar una rueda de prensa para justificar de manera totalmente burda el feminicidio de Ariadna. Lo que sucedió es que hubo una buena estrategia jurídica y una coordinación entre autoridades de procuración de justicia y quienes estaban investigando este Okey. caso. Este fiscal tiene fuero constitucional, entonces no se le hubiera podido detener por cualquier delito. La inmunidad tiene que ver con delitos de cierto tipo, entonces lo que se hizo en este caso es que no se le juzga a este juez por un delito federal, sino uno de los que se conoce como del fuero común. Es decir, cuando se construyó el caso en contra del fiscal Uriel, lo que se hizo fue que se seleccionó cuidadosamente cómo construir el caso y eso permitió su arresto, porque aparte pues esta persona de seguro tiene tentáculos en otras partes del Poder Judicial y de haber cualquier cosa de procedimiento que hubiera impedido su detención, hubiera salido libre. Entonces, en primer lugar había que hacer una estrategia jurídica muy fuerte y en segundo lugar yo creo que sí tuvo que ver no solo la presión mediática, sino que este juez de manera muy descarada decidió poner él el rostro en vez de que la persona acusada de feminicidio se defendiera para justificar el feminicidio de Ariadna como si ella hubiera fallecido por haber consumido alcohol, lo cual es a todas luces falso. Entonces, una torpeza de este fiscal, junto con una buena estrategia jurídica de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, es lo que afortunadamente redundó en que se le pudiera apresar. Okey, ¿y qué sigue ya en este proceso, maestro? Hay que Ujú. comprobar no lo que a muchos nos gustaría o les gustaría, que sería la corrupción sistemática de este fiscal, sino lo que sigue es relativamente en el caso de Ariadna y de su feminicidio, se debe comprobar fehacientemente que este fiscal obstaculizó la procuración de justicia. Esto es preocupante porque incluso ya se habían publicado y ya son públicas algunas conversaciones en internet de este fiscal en donde se decía que el gobierno se lo quería fregar, con una palabra más fuerte, pero Ajá. que él ya se había encargado de deshacerse de las pruebas que podían ponerlo en un problema. Y eso fue más o menos como hace 10 meses y él tenía claro que la Sedena y que la CEMAR lo estaban investigando y que había una carpeta de investigación en su contra, pero él afirma en estas conversaciones de WhatsApp que fueron interceptadas que él destruyó las pruebas. Entonces lo que sigue probablemente es un caso que no sea sencillo para Ujú. lograr acreditar que este juez se coludió con el feminicida y que le ayudó a ocultar la responsabilidad en este delito. Si se comprueba eso, o incluso si se comprueba que él fue omiso o que obstruyó la justicia, podríamos obtener una condena de este juez y por primera vez en mucho tiempo alguien del Poder Judicial tan corrupto que tenemos pagaría su responsabilidad y sus crímenes. Ujú. Entonces, este caso sin duda alguna es una prueba, ¿no? Para el sistema, sin duda alguno, de justicia de nuestro país, maestro. Así es, y para las autoridades de la Ciudad de México que tienen especial interés en combatir la impunidad, que a mí, en mi opinión, han hecho un buen trabajo, pues es la prueba de fuego, porque este fiscal, como te digo, es casi seguro que tenga tentáculos en el Consejo Sí, de la claro. Judicatura Federal. Incluso se ve el miedo con el que lo abordan los agentes que lo van a apresar en su casa permiso, bajando la cabeza, desviando la mirada, algo similar de lo que pasó con la detención de Murillo Karam, si lo recuerdas, que los Sí. agentes de la fiscalía que fueron a detenerlo, pues lo trataban con un respeto inmerecido. Entonces lo que sí resta es la prueba de fuego, a ver si se puede obtener una sentencia condenatoria, yo espero que sí. Ujú. Bueno, pues le vamos a dar seguimiento sin duda alguna. ¿De cuánto podría ser la sentencia si se da, maestro? Depende del tipo penal, pero yo espero Ajá. que no pueda ser menor a 5 o 10 años en el caso de que se compruebe que hubo fraude a la ley, obstaculización de la justicia. Tendríamos que ver en qué consiste la carpeta de investigación, pero este fiscal sí podría pasar años en plural si es que se le comprueba alguna responsabilidad. Bueno, vamos a estar muy, muy pendientes y con especial atención a este caso que no debemos de perder de vista. Por lo pronto, le agradecemos, maestro, como siempre, que nos permita conversar sobre estos temas que son de interés para nuestro auditorio. Le enviamos un saludo desde acá, desde Sonora. Un saludo a todos los sonorenses y muchísimas gracias por la invitación.